Buenas tardes, España. Buenos días, América. Buenas noches, Asia. Sé que tenemos participantes de todo el mundo, eso nos pone muy, muy felices. También nos crea una expectativa ansiosa. Vamos a ver si somos capaces de compensar vuestro esfuerzo por estar aquí con nosotros durante este rato. En cualquier caso, quiero empezar diciendo lo agradecidos que estamos desde el Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia. eh, Agradecidos por vuestro interés, por vuestro esfuerzo para que podamos contaros qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer y que eso os interese, como os contaba hace un minuto, nos llena de alegría, nos llena de satisfacción y desde luego de agradecimiento. Bueno, he preparado unas diapositivas como pretexto para hablar de cómo están las cosas en psiquiatría, en psicoterapia. Algunos de vosotros y de vosotras que ya nos conocéis, pues ya sabéis que eso es una preocupación de toda la vida, como pretexto. Y luego, una vez que termine de presentaros estas diapositivas, insisto, como pretexto, pues abrimos un debate. Porque la idea de esto, de toda esta, realmente, ¿no? De todo este Recording trabajo in progress. precisamente que podamos hacer un debate y una comunidad entre quienes estamos interesados en el cambio en los modelos actuales de asistencia psiquiátrica, incluso también de intervención psicoterapéutica. Entonces, bueno, vamos a ver, sí, disculpadme. Os decía que vamos a hacer esto y lo primero también que quería comentaros para empezar es que es un día muy importante para nosotros porque el foro incorpora desde hoy mismo un importante paquete de nuevo programa de formación, ¿no? Todos los cursos de la profesora Begoña Aznárez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia desde hace muchos años y una de las personas más conocidas, que ha trabajado más en psicoterapia con niños, en psicoterapia con adolescentes y sobre todo en psicoterapia del trauma y de sus consecuencias, pues se incorpora a nuestro programa formativo y a partir de hoy mismo ya en el foro podremos contar con pues un programa formativo mucho más amplio, ¿no? En el que ya tenemos dos formaciones, dos programas tipo máster y un programa de especialista. Os propongo, ruego que echéis un vistazo a nuestra página web para que veáis cómo ha cambiado en ese sentido, cómo hemos cambiado, cómo hemos ampliado, pensando, pues, como siempre, desde el inicio, ¿no? Desde la creación del Foro Internacional de Formación Psicoterapia, en seguir creciendo y en ver qué podemos aportar para el desarrollo de la psicoterapia, una actividad clínica que nos parece tan importante en este momento en el mundo. Nos parece a nosotros, nos parece a vosotras y a vosotros, y yo creo que le parece realmente a todo el mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos contaros, y era uno de los objetivos de esta sesión, de esta reunión, era eso, que estamos muy felices porque hemos incorporado todo el programa formativo de Begoña Aznárez con nosotros. Una incorporación, yo creo, de muy alto nivel. Y vamos a empezar entonces. Voy a contaros, como os digo, estas unas diapositivas que he preparado para vosotros y después conversamos sobre, mm, vamos a ver, sobre lo que se os vaya ocurriendo en relación con lo que vamos a sugerir en este intento de reescritura, ¿no? El título de la presentación puede ser un poco ampuloso, ¿no? Reescribiendo la psicoterapia. Bueno, nosotros creemos que hay que reescribir la psicoterapia. Sinceramente, yo llevo reescribiendo la psicoterapia hace más de 40 años, bastante más de 40 años que empecé mi formación en psicoterapia. Como seguramente sabéis, la mayoría, pues bueno, yo soy psiquiatra, hice psiquiatría. Estudié psiquiatría en el Hospital de Gante, en la Universidad de Gante, en Bélgica. Hice la carrera de medicina en Madrid. Y hice psiquiatría, estudié psiquiatría en Gante, luego estudié psiquiatría en otros muchos lugares, he estado ejerciendo la psiquiatría, pero lo que más toda mi vida, pero lo que más me ha interesado, lo que más me interesó del principio fue la psicoterapia. La psiquiatría siempre me pareció que era una especialidad sin enfermedades, era una cosa curiosa, ¿no? La historia de la psiquiatría, que no voy a aburriros ahora con ello, pero la historia de la psiquiatría es una historia curiosa. En España, en cualquier caso, es muy reciente. La psiquiatría como especialidad es de 1955. Es una de las más antiguas, es muy, muy
muy reciente. Y la psiquiatría realmente es una especialidad que nace sin enfermedades. Los psiquiatras siempre nos hemos sentido envidiosos de nuestros colegas, de nuestros hermanos mayores, los internistas, que trataban enfermedades de verdad, mientras nosotros, bueno, pues íbamos tratando diferentes manifestaciones del sufrimiento humano, pero que, como podemos debatir, si os parece, a lo largo de la tarde, no siempre es fácil definirlas como enfermedades. Vamos a hablar de eso y de alguna cosa más. También quiero que sepáis que esta intervención está siendo grabada, que se está grabando, y que a partir de mañana, primera hora de la mañana, hora europea, podréis descargar, podréis ver la presentación completa en nuestra página web, en la página web de Formación Psicoterapia, que es exactamente esta que tenéis en pantalla. Quería empezar con bueno, dar un repaso entre todos, que pensemos entre todos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del mundo psiquiátrico, psiquiatría, psicología, psicoterapia? ¿Cuál es la situación actual del mundo? Sí, no me he atrevido, cuando estaba preparando estas diapositivas estos días pasados de esta semana, no me he atrevido a plantear unas conclusiones, a proponeros unas conclusiones personales. Así que lo que os propongo es que durante unos segundos penséis en cuál es la situación actual del mundo sí. El hecho de que estéis aquí con nosotros, que estemos juntos, que estemos pensando en que vamos a debatir sobre la psicoterapia, sobre la posible reescritura, pues seguramente me hace pensar que vosotras y vosotros y yo creemos que la situación actual del mundo psi no es como para tirar cohetes, ¿no? Que decimos en el castellano coloquial de Castilla. De hecho, a mí como psiquiatra y como psicoterapeuta me parece que la situación actual del mundo sí es sinceramente, a mí me lo parece, esto es como siempre, claro, es una opinión absolutamente debatible, pero me parece que la situación es mala. O sea, si yo os pregunto a vosotros qué os parece y me lo pregunto a mí, me parece que la situación es mala. Creo que la psiquiatría se ha rendido, la psiquiatría como tal, la psiquiatría mainstream, la psiquiatría oficial, académica, que es psiquiatría biológica, que vamos a revisar ahora en un momento, ha sacado bandera blanca, se ha rendido directamente hace hace años que los psiquiatras estamos haciendo lo mismo, estamos con los mismos fármacos, la industria farmacéutica, verdadero motor de la psiquiatría occidental de los últimos 40 años, que yo solo he vivido, lo he conocido, y conozco la psiquiatría antes y después, ¿no? Pero la psiquiatría actual, movida por la industria farmacéutica, se ha parado, porque se ha parado la industria farmacéutica y estamos utilizando los mismos fármacos que hace 30, 40 años. De hecho, hay cosas curiosísimas, ¿no? Como que ahora lo que se plantea como novedades son sustancias como la ketamina o como la psilocibina. Esto es sustancias de hace 20, 30, 40 o 1000 años, ¿sabes? Eso es lo que se plantea ahora como alternativas farmacológicas, terapéuticas para los trastornos mentales, porque, como os decía, la industria farmacéutica se ha rendido. La psiquiatría, que dependía demasiado de la industria, por lo tanto, está en una situación crítica, me parece, ¿no? Yo creo que hay una importante contestación entre algunos profesionales y, desde luego, una parte muy importante de la población. Pero lo que me parece también, como psicoterapeuta, es que la psicoterapia, bueno, pues no es muy bonito decir esto, no será una cosa muy agradable, pero tampoco está, me parece, para grandes alaracas, ¿no? Creo que de la psicoterapia, perdón, que yo aprendí, una formación de inspiración psicoanalítica, desde luego, que era lo único que se podía hacer en el Madrid de los años 70. Ahora, pues desde luego han cambiado cosas, pero han cambiado cosas sobre todo porque se han inventado nuevas técnicas. Pero lo que se refiere al encuadre psicoterapéutico, a la consideración de la psicoterapia en general, pues tampoco han cambiado grandes cosas. Hay un par de las grandes corrientes de toda la vida, las grandes familias, y luego alguna que podemos querer colocarnos en medio, pero me parece que tampoco ha habido grandes cambios y, en todo caso, los resultados, como luego voy a plantear, los resultados de investigación, de la investigación, los resultados en psicoterapia tampoco son buenos. La verdad es que tampoco son buenos. Así que me parece que algo tenemos que hacer, ¿no? Un autor que yo conozco mucho y que digo aquí, hombre, pero Peter, por favor, ¿cómo dices esto, no? Un autor que conozco y que quiero y que me gusta mucho, es un gran crítico
de la psiquiatría, pero es un hombre que conoce muy bien la medicina, la epidemiología, la farmacología, es catedrático en la Universidad de Copenhague, Peter Goudschi, y ha escrito cosas fantásticas, muchos textos, muchos artículos, es un gran difusor también. Bueno, una de las cosas que ha escrito recientemente es esto, ¿no? ¿Es la psiquiatría un crimen contra la humanidad? Pues ya lo planteó hace muchos años Sass, ¿no? Pero ¿es la psiquiatría un crimen contra la humanidad? Yo creo que no, por eso me permito reprenderle cariñosamente, ¿no? En el título de la diapositiva. Yo creo que no, pero en algún momento, bueno, pues la psiquiatría yo creo que no ha estado al nivel que le correspondía, ¿no? Este es un libro que, por cierto, quería comentaros también desde mi equipo de comunicación del foro internacional para la formación en psicoterapia. Me dice que podemos hacerlo, como tendremos, me imagino que tendremos vuestras direcciones de correo, y si no las tenemos, si queréis compartirlas, pues estaremos encantados. Lo que haremos también a partir de mañana es enviaros algunos de los documentos que voy a presentar, si os parece, presentaros estos documentos, mandarlos por correo electrónico. Este libro, por ejemplo, es un libro que lo puedo hacer, jamás compartiría un libro en PDF, pero este está, Peter Goudschi permite y quiere que lo hagan. Así que, si os parece, mañana este y algunos otros documentos voy a enviarlo por correo electrónico, ¿no? Para que tengáis más datos sobre lo que estamos contando, ¿no? Vamos a ver. De hecho, la propia psiquiatría oficial, la psiquiatría mundial, la Asociación Mundial de Psiquiatría, en un par de publicaciones ya hace algunos años, lo que planteaba es que si los psiquiatras somos una especie en peligro de extinción. Y eso se ha planteado repetidamente en los últimos años, y de hecho mucho más recientemente todavía, ahora sí que de verdad en estos últimos años, a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, algunos autores muy conocidos como Allen Francis, uno de los chairman del DSM-4, por ejemplo, un hombre muy conocido en la Asociación Americana de Psiquiatría, en la APA, a la que yo pertenezco también, por cierto, pues planteaba que la inteligencia artificial, que la IA, si la psiquiatría clínica mayoritaria, o una parte importante al menos de la misma, no hace algo, pues la psiquiatría podrá ser más o menos, o una parte de la psiquiatría, no os enfadéis los psiquiatras, por favor, no os enfadéis conmigo, una parte de la psiquiatría podrá ser sustituida por la inteligencia artificial. Esa parte de la psiquiatría que vamos a ver ahora, que llamaremos la psiquiatría del diagnóstico, que es diagnóstico y tratamiento farmacológico, exclusivamente, ¿no? Y que esa psiquiatría, pues es posible que esté en peligro de extinción. Como yo no quiero que eso sea así, por eso estamos otra vez aquí dándole vueltas para ver qué podemos hacer para reescribir la psicoterapia, como reescribir también la psiquiatría. El cambio en la psiquiatría va a darse en cualquier caso por las buenas o por las malas. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Naciones, la ONU, lo plantean repetidamente hace ya años, y desde luego y cada vez más la población, los medios de comunicación y muchos psiquiatras, ¿no? La psiquiatría debe de cambiar por completo, ¿no? Estamos de acuerdo, nos parece que la psiquiatría hay que reescribirla entera. La psicoterapia necesita ajustes, yo creo que necesita arreglos importantes, pero la psiquiatría yo creo que hay que cambiarla, y eso ya de por las buenas o por las malas, eso ya es mío. A mí me encantaría, que no me gustan las confrontaciones, a mí me encantaría que este cambio que necesitamos en psiquiatría fuese un cambio amable, cariñoso, compasivo, que no fuera sangriento, que fuera por las buenas, y ojalá podamos hacerlo así, ¿no? En declaraciones repetidas, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, del Comisionado para los Derechos Humanos, ya en 2017, mirad lo que proponían, ¿no? Necesitamos urgentemente un cambio, estamos hablando del mundo sí, ¿no? Un cambio de modelo para dar prioridad a la innovación de las políticas a nivel de la población, esto me parece muy importante, dirigida a los determinantes sociales. Este es lo que llamamos entre nosotros, los colegas que forman parte del foro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, a la que también pertenezco, claro, de nuestro centro clínico, lo que llamamos el elefante rosa de la habitación, ¿no? Porque todos sabemos lo importante que son los determinantes sociales, todos sabemos lo importante que son las experiencias traumáticas de nuestros pacientes, todo el mundo lo sabe, pero curiosamente sigue sin querer hablarse de ello, y en los programas de formación sigue sin querer hablarse de los determinantes sociales, lo que la ONU y la OMS llama los hechos probados.
Es algo que está perfectamente probado y, sin embargo, seguimos mirando hacia otro lado, ¿no? Seguimos individualizando el sufrimiento para liberar al contexto, para no mover nada del contexto. Esto me parece que es una de las... Esto que acabo de comentar ahora es uno, yo creo claramente, ¿no? Es uno uno de los cambios que necesita la psiquiatría, pero también la psicoterapia, ¿no? El mirar más a los determinantes sociales, a las experiencias traumáticas y abandonar el modelo médico, ¿no? Abandonar el modelo médico dominante, que realmente más que modelo médico es un modelo farmacéutico en este momento. El modelo médico probablemente se terminó cuando yo estaba estudiando medicina. Yo no estoy seguro de que ahora podamos seguir hablando de modelo médico. Sería más sensato hablar de modelo biomédico o biofarmacéutico, ¿no? Las políticas de salud mental deben abordar el desequilibrio de poder en vez del desequilibrio químico. Mirad, esto, los subrayados son míos, el marcarlo en rojo, eso es mío, pero el texto es de las Naciones Unidas. El desequilibrio de poder en vez del desequilibrio químico, algo que ya quiero comentaros desde este mismo instante, es que todo lo que nos han contado sobre que la depresión, por ejemplo, es una carencia de serotonina, es falso. Es mentira. No podemos seguir considerando que la depresión es un trastorno relacionado con una carencia en un neurotransmisor. Ahora insistiré en todo esto, ¿no? Estos son pinceladas para ir pensando en cuál es la situación actual, ¿no? De forma que en este momento nos encontramos con dos psiquiatrías. No es en este momento, es decir, esto es lo que yo llevo viviendo en casi mis 50 años desde luego, desde que era estudiante de medicina, y unos pocos menos ya como profesional, ¿no? Nos encontramos con dos psiquiatrías. La pregunta es, y cuando queráis saber qué tipo de psiquiatra es, preguntadle cómo considera el síntoma. Para ti el delirio, para ti la anorexia, para ti la depresión, para ti la ansiedad, para ti las adicciones, ¿qué son? Son síntomas, claro, pero eso, ¿qué son? ¿Son un déficit o son una defensa? Y ahí se definen las dos psiquiatrías que todavía convivimos, ¿no? Hay una psiquiatría que sigue considerando que el síntoma, alucinación, decíamos, anorexia o hiperfagia o insomnio o hiperactividad, que es un déficit, es lo que llamamos la psiquiatría biológica, la psiquiatría del diagnóstico, la psiquiatría apegada a los manuales de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, los DSM. Es una psiquiatría que personalmente creo que está en vías de demolición, claramente en vías de extinción. Yo creo que es una psiquiatría, bueno, ahora mismo muy carenciada. Y la otra psiquiatría, que es aquella que considera que el síntoma es una defensa, que el síntoma es adaptativo, que en un momento concreto de una vida, un cuadro alucinatorio es lo mejor que le puede pasar a esa persona. Entonces, que el síntoma es una manera de intentar adaptar el sufrimiento. Que el síntoma es una forma de defenderse, y por increíble que pueda, y os lo digo con ánimo de provocar, ¿no? Con ánimo de provocar ese debate que por muy provocador que resulte, una esquizofrenia es lo mejor que le puede pasar a esa persona, un brote esquizofrénico o una anorexia nerviosa, y estoy hablando voluntariamente de cuadros muy graves, que me consta que son muy graves, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, en estas dos psiquiatrías, ¿no? La psiquiatría del diagnóstico os decía que estaba en vías de demolición. Mirad, esto es muy reciente, fijaos, de hace unos días. Hace unos días el Medscape, que yo recibo a diario, ¿no? Y que me va alertando de diferentes publicaciones científicas de todo el mundo, pues hacía referencia a una revisión muy interesante, de diferentes autores, Wilcoff, entre otros, que es muy conocido, en relación con que por fin, y esto me encanta y estoy encantado de presentarlo, por fin el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, que es ya sabéis que es una preocupación tremenda, ¿no? En relación con la clínica infantil, no puede seguir siendo un diagnóstico. No podemos seguir pensando que eso es un diagnóstico, que puede ser un signo de alarma, que puede ser una señal de alarma, que nadie está discutiendo el sufrimiento de ese chiquitín y por supuesto de esa familia. No se discute, pero que no es un diagnóstico psiquiátrico, que no puede ser un diagnóstico psiquiátrico, el TDAH. Pero que no puede ser un diagnóstico psiquiátrico, fijaos, si esto empezamos con el TDAH,
Empezamos con esto, quiero decir, esto es lo que os estoy trayendo aquí, además porque hace 3 semanas que se ha publicado. Pero esto es aplicable a prácticamente cualquier otro diagnóstico de SM, ¿no? Hay algo, estoy recordando ahora también de Sami Timimi, un autor que hace años que sigo, todo un referente en esta psiquiatría de la defensa, que plantea exactamente lo mismo, ¿no? En casi cualquier trastorno, lo que os decía, ¿no? Cualquier trastorno, que un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Quiero que esto también lo reflexionéis. Un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. La importancia entre separar la psiquiatría y su objeto de estudio, separarla del resto de la medicina. Pero quería insistir en esto porque yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Que el TDAH no pueda seguir siendo un diagnóstico, creo que es un adelanto, es una de las cosas que tiene que cambiar, ¿veis? Esto es una forma de las formas amables que me parece que tenemos que ir incorporando, ¿no? En esa psiquiatría que la ONU, que la OMS, que muchos de nosotros decimos que tiene que cambiar. Este es uno de los escalones que tenemos que subir. Esta psiquiatría, con la que todavía, que es la psiquiatría oficial todavía, podríamos decir, académica, ¿no? Es la psiquiatría del diagnóstico, que estamos diciendo que hace diagnósticos, ¿no? Y que hace diagnósticos basándose en este famoso manual que ahora está en su 5ª edición, el DSM, el DSM-5. Yo soy de la generación del DSM-3. La primera edición que llegó a mi hospital, cuando yo trabajaba en el hospital y que yo como psiquiatra empecé a manejar y empecé a creer y empecé a usar, fue la 3ª edición, y eso es 1980. Y la traducción española y empezar a difundirse en España, pues pudo ser el 81, el 82. 1980. Es el DSM-3. Y a partir del DSM-3, de esa 3ª edición de este manual, que fue muy movido, ¿no?, por la APA norteamericana y por la industria farmacéutica, la psiquiatría cambió absolutamente. La psiquiatría y la psicología y la psicoterapia. 1980 es un antes y un después. Cuando en su libro, en su novela fantástica, ¿no?, Mario Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, uno de los protagonistas de esta novela, Conversación en la Catedral, le pregunta al otro, dice: ¿y cuándo se jodió el Perú, Zabalita? ¿Cuándo se jodió el Perú? Pues si pudiéramos preguntarnos cuándo se jodió, y disculpadme por la palabra, ¿no?, cuándo se jodió la psiquiatría, en 1980. O sea, hay una fecha, que es la edición la 3ª edición del DSM, cuando empezamos a convertir historias en recetas, cuando abandonamos el estudio de la psicopatología y de la historia de las personas para centrarnos solamente en sus síntomas. Si tienes 5 síntomas de esta naturaleza, que están en este libro, entonces presentas este diagnóstico, esta categoría diagnóstica, en lenguaje coloquial, esta etiqueta. Y a partir de esta categoría diagnóstica, a partir de este diagnóstico, a partir de esta etiqueta, automáticamente te voy a recomendar o bien una pauta terapéutica, también, sin darle muchas más vueltas, y sobre todo, y mucho antes, un tratamiento psicofarmacológico. Cuando el DSM para nosotros es nada más y nada menos que un catálogo de las manifestaciones del sufrimiento humano. Eso es exactamente así. En el DSM están todas las manifestaciones del sufrimiento humano. El sufrimiento humano no se discute. Lo que estamos discutiendo aquí es el diagnóstico, y es la utilidad del diagnóstico, y es el posible daño que ha hecho a la población, que eso parece que está claro, ese tipo de diagnósticos que con muchísima frecuencia acompañan a nuestros pacientes para el resto de su vida. El DSM facilita la psiquiatrización de la vida, ese fenómeno que estamos todos, toda la población, ¿no? La población está sufriendo. Algunos se benefician, como naturalmente lo más fácil de ver es la industria farmacéutica, sin duda, pero también los psiquiatras nos hemos podido beneficiar de esta psiquiatrización, los psicólogos también, los psicoterapeutas. Claro, la psiquiatrización consiste en que de repente hay muchas personas, muchos consultantes, con lo cual nuestra profesión se vio muy reconocida. Hace 40 años yo recuerdo que era muy difícil en España, en Madrid era difícil reconocer que se iba al psicólogo, nadie quería ir al psicólogo, mucho menos al psiquiatra, ¿no? Ahora, sin embargo, el psicólogo en Madrid es como el dentista.
Es decir, no te supone ningún problema. Hay muchísimos más psicólogos que dentistas, más psiquiatras también, y todos, bueno, todos están encantados, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha psiquiatrizado la vida. Nosotros no lo hemos hecho, pero bueno, me parece que es algo de lo que también tendríamos que hablar, hasta dónde podemos ayudar a que eso se mantenga. Ahora es habitual y todos lo vemos y todos lo hacemos, ¿no? Etiquetar, categorizar, diagnosticar la tristeza como depresión, la timidez como fobia social. Fobia social es un ejemplo de los que se pone de invención, de invento, de trastorno mental, que yo lo viví también en 1980 y tantos, ¿no? Cómo se inventó la fobia social a partir de una emoción, como era la timidez, el miedo como ansiedad generalizada, la rareza como autismo, las travesuras y el aburrimiento y la desatención como TDAH, la variabilidad emocional como bipolaridad o la condición puramente humana como trastorno de personalidad, entre otros disparates, ¿no? Seguramente todos estamos más o menos de acuerdo en cómo estamos psiquiatrizando el malestar. Lo que estamos haciendo es psiquiatrizar el malestar. Nadie discute de que estos diagnósticos que pongo aquí, nadie discute que esto supone una persona, un ser humano, incluso un sistema sufriendo. No se discute. Lo que quiero plantear es la diferencia entre sufrimiento y diagnóstico. Y esto puede ser muy importante a la hora de hacer psicoterapia también, porque no se hace psicoterapia del diagnóstico. También os lo quiero plantear aquí de urgencia. No, en reescribiendo la psicoterapia tendremos que plantear esto de entrada. No hay psicoterapia del diagnóstico, no hay psicoterapia de la ansiedad, no hay psicoterapia de la depresión, no hay psicoterapia del trastorno narcisista, que está de moda. Este es el diagnóstico de moda, claro. La psiquiatrización, una de las cosas que lleva es también que está al servicio de las modas. Y la moda, el diagnóstico de moda ahora es el narcisismo. No hay psicoterapia de nada, no hay psicoterapia del diagnóstico. Hay psicoterapia de la historia, hay psicoterapia del conflicto. Lo que hacemos en psicoterapia es renarrar la historia de nuestro paciente herido, ¿no? De nuestro paciente dañado. El diagnóstico no tiene el menor interés. El diagnóstico psiquiátrico, quiero decir, el diagnóstico DSM. Esta psiquiatría del déficit, que os decía, que está en franca decadencia, como os he comentado antes, ¿no? Con este trabajo del TDAH, pues lleva ya algún tiempo, ¿no? En esta demolición, un trabajo, muchos, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos que merece la pena y que os lo mandaré también es esta revisión sistemática que hace una autora, a la que yo también conozco y quiero mucho, Joanna Moncrieft, en el Reino Unido, que lleva años trabajando sobre este tipo de psiquiatría crítica, de psiquiatría de la defensa, ¿no? Esto es, como os decía antes, como está bien demostrado en este momento que esto que llamamos depresión no es un déficit en el intercambio de un neurotransmisor. Por favor, no os dejéis, eh, no os dejéis enredar nuevamente con esa historia, por lo que más queráis, ¿de acuerdo? No, que se afecta la serotonina en el cerebro de una persona deprimida, seguramente sí, pero también se afecta la función intestinal, la piel, se afecta el sueño, naturalmente, se afecta la función gástrica, se afecta todo, absolutamente todo, ¿de acuerdo? No os dejéis, por favor, no os dejéis engañar. No, esto ya se sabe que no es un modelo de marketing, no es un modelo biológico, como dice, y aquí copio a un periodista de investigación precisamente sobre depresión, muy conocido en el Reino Unido, también en todo el mundo, Johan Hari. La depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. Si alguno de vosotros me conoce ya me ha escuchado decir esto, ¿no? Lo digo muchas veces. La depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida, en tu vida. Y es ahí desde donde tenemos que acceder, ¿no? La otra psiquiatría en la que podemos, la alternativa que tenemos a la psiquiatría del déficit es la psiquiatría de la defensa, ¿no? Vamos a plantear alternativas y alternativas otra vez amables, ¿no? Que era más o menos la psiquiatría que yo estaba estudiando antes del DSM-3 y que básicamente recupera la psicopatología. Recuperar la psicopatología, pensar por qué a una persona en un momento concreto de su vida, a esta persona, en este momento concreto de su vida, deja de comer o empieza a comer desordenadamente y necesita vomitar o tiene alucinaciones, ¿de acuerdo? O no puede levantarse de la cama, no puede salir a la calle, no puede... ¿Por qué le pasa esto? Entonces, recuperar la psicopatología, entender el fenómeno mental alterado.
respondernos, que es algo que incorporamos en nuestro modelo de historia clínica, lógicamente, ¿no? Y en el informe que hacemos con nuestros pacientes, respondernos a esta pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a la consulta? ¿No? Y esto es algo muy importante, me parece. Está basado también en un cambio de mirada y en una salida del modelo médico farmacéutico, que es cambiar la pregunta. La pregunta ya no es ¿qué te pasa? Cuando a un paciente le ¿Qué ha pasado? preguntamos ¿qué te pasa? Estamos otra vez, estamos reviviendo el modelo médico, ¿no? Que tiene sentido en urgencias. En las urgencias de un hospital tiene mucho sentido preguntar ¿qué te pasa? Claro, te has caído por la escalera, te ha atropellado un coche. Sí, en psiquiatría, en psicología, en psicoterapia, esa pregunta no tiene ningún sentido. La pregunta Ujú, es ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, ujú. no? ¿Por qué? Porque no hay psicoterapia del diagnóstico. Hacemos psicoterapia del conflicto, De la hacemos vida. historia, ¿no? Voy a pediros que, por favor, silenciéis vuestros micrófonos. No sé si puedo hacerlo yo, dejadme, creo que sí, sí. Eh, Silenciado un micrófono porque ya estábamos escuchando, ¿verdad? No era solo yo, estábamos escuchando, ¿verdad? Estamos escuchando ruidos de fondo que resultaban incómodos. No hay psicoterapia del diagnóstico, ¿correcto? Hay psicoterapia del conflicto. Esto también me parece que tiene sentido cuando hablamos de esta reescritura. La importancia en esta reescritura, ¿no?, de la psicoterapia es tan importante el contexto, entender al consultante, entender a nuestro paciente, entenderle en su contexto. Como termino la diapositiva, ¿no? Como termino la imagen, recordad, no hay psicoterapia individual. Fijaos, nos pasamos, hablando de lo que decíamos de cómo la psiquiatría lleva 40 años haciendo lo mismo, a mí me parece que en cierta medida la psicoterapia también. Y uno de los ejemplos es cuando entre nosotros hablamos, ¿no?, de qué tipo de psicoterapia haces. Dice psicoterapia de adultos, psicoterapia de niños, psicoterapia de grupo, psicoterapia de familia o psicoterapia individual. No hay psicoterapia individual. No existe la psicoterapia individual. Puede haber una relación entre dos personas, solas, dos personas, terapeuta y paciente o consultante, en un ámbito cerrado. Pero la psicoterapia individual no existe. En ese espacio cerrado que determina lo que nosotros llamamos nuestro gabinete, nuestra consulta, nuestro despacho, en ese espacio está toda nuestra historia, toda nuestra historia, todo nuestro sistema, el de los terapeutas, y naturalmente toda la historia, todos los familiares, toda la familia, todos los amigos, todos los significativos del paciente. Ese espacio está lleno, absolutamente abarrotado. No existe la psicoterapia individual. La psicoterapia, aunque sea de uno en uno, realmente es una terapia que tiene que tener una mirada sistémica. El sistema familiar, el sistema cultural, el sistema social, la historia no puede de ninguna manera desaparecer, como ha desaparecido con muchas técnicas psicológicas, psicoterapéuticas, no puede de ninguna forma, ¿no? El contexto, la relación. Daos cuenta que nos construimos en la relación. El ser humano, el sistema psiconeuroendocrino inmunitario del recién nacido es absolutamente inexistente en la práctica. En la práctica, os dais cuenta, el sistema nervioso del recién nacido es muy rudimentario, absolutamente rudimentario, ¿no? Y ese sistema nervioso y esas conexiones psiconeuroendocrino inmunitarias se van construyendo en la relación con sus figuras significativas de apego. Nos construimos en la relación. Lo que se rompe en la relación, que es lo que ocurre con la mayoría de los pacientes que años más tarde acuden a nuestra consulta, sin embargo, somos muy optimistas y tenemos datos también neurobiológicos que lo afirman: lo que se ha roto en la relación se repara en la relación. De manera que la psicoterapia, en esta reescritura, la psicoterapia puede convertirse, como decía Alexander, en esa experiencia emocional correctora. La psicoterapia es una opción, una oportunidad para reparar el daño que se haya podido producir, los vínculos de apego. Absolutamente fantástica, ¿no? Como opción. Es
Disculpadme, estaba nuevamente silenciando un micrófono. En esta, otra vez, en esta reescritura de la psicoterapia, nos parece cada día más importante la importancia de la historia. La importancia de la historia, la importancia de la historia traumática, sobre todo, ¿no? De las experiencias adversas, infantiles, que marcan naturalmente nuestra vida y que sobre todo marcan la vida de nuestros pacientes, las personas que no han tenido demasiadas heridas en su infancia, que no han tenido experiencias adversas en su infancia, pueden venir a la consulta del psiquiatra, del psicólogo, sí, pero sin embargo, ¿sabéis lo que dice la experiencia y lo que dice la investigación? Es que eso es absolutamente excepcional. Claro, esas personas que han tenido lo que Bowlby y Mary Ainsworth decían, para simplificarlo un poco, es un poco más complicado, pero para simplificarlo, ¿no? Ese apego seguro, tienen, dicho en otra terminología, tienen una importante resiliencia, de manera que les pasan cosas en la vida, claro, pero no suelen estar en nuestras consultas. Curiosamente, las personas que están en nuestras consultas son personas con una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, con una historia traumática, ¿no? Vamos a decirlo exactamente así, ¿no? Es muy importante, tan importante como que en algunos lugares del mundo, sobre todo el mundo anglosajón, pero esto ya va llegando también a espacios del mundo hispano, empieza a considerarse que ahora mismo hacer una atención clínica no informada sobre trauma es una negligencia. A corto plazo, en todos nuestros países, en todo Occidente, que es más o menos lo que mejor conocemos, ¿no? En todo Occidente, el que los terapeutas no estén informados sobre esto que estoy contando aquí, sobre la relación entre la experiencia traumática y la enfermedad autoinmune, la esquizofrenia, la anorexia, el insomnio, la depresión, la ansiedad, la adicción a opiáceos, que no se sepa eso, que no se sepa esa relación y que no se pueda tratar estas secuelas del trauma, puede ser, en algunos lugares ya lo es, y aquí va a ser enseguida una negligencia, considerarse una negligencia profesional, lo cual es, pues francamente, preocupante, ¿no? Tenemos que incluir esta historia, sobre todo esta historia traumática. Begoña Aznárez, que se incorpora, ¿no? Toda su formación se incorpora ahora, afortunadamente yo creo que para todos, a nuestro programa de formación psicoterapia, pues acaba de sacar ahora la segunda edición de su libro, que publicó hace ya muchos años, pero esta es la segunda edición, ¿no? Las heridas que no vemos, que es exactamente esto que estamos comentando, ¿no? Estas heridas traumáticas que no vemos, entre otras cosas, porque no preguntamos, porque nadie nos ha dicho que tenemos que preguntar y sobre todo nadie nos ha dicho cómo y cuándo tenemos que preguntar. Bueno, digo que nadie no es cierto, Begoña lo dice muchas veces y es cierto también que hay muchos de los que estamos aquí seguramente sí que lo hacemos, sí que lo decimos y sí que lo preguntamos, ¿no? Pero todavía sigue habiendo, pero claro, nosotros, una vez más, quienes estamos aquí, en Begoña y todas vosotras y vosotros y yo, todos los que estamos aquí, es una muestra sesgada, es una muestra de profesionales, os dais cuenta, muy sesgada, porque estamos interesados en áreas de desarrollo y de crecimiento que, bueno, que no todos nuestros colegas lo están, ¿no? Este es un libro absolutamente fundamental, yo creo, absolutamente fundamental para todos, ¿no? La psicoterapia, decíamos, hemos hecho alguna crítica sobre una forma de psiquiatría en concreto. La psicoterapia es un procedimiento muy eficaz, es muy eficaz para muchísimas cosas. En algunos es de elección, está bien claro, perfectamente claro, que en eso que se llama trastorno depresivo leve y moderado, que son la inmensa mayoría de las depresiones que nos consultan, un antidepresivo tiene la misma eficacia que el placebo. Y un antidepresivo es mucho menos eficaz que una psicoterapia, sobre todo a medio largo plazo. O sea, la psicoterapia bien hecha, y este matiz de bien hecha es importante, aunque no sea políticamente correcto, la psicoterapia bien hecha es muy útil, tremendamente útil, pero, y aquí os doy unos datos de un autor español, asturiano, que ha trabajado muy bien sobre todo esto, es uno de los muchos autores que ha trabajado en investigación sobre esto, ¿no? Sobre qué es lo que cura en psicoterapia. Ensayos clínicos usando tratamientos con apoyo empírico, estos tratamientos basados en la evidencia, pues hay hasta un 40% de personas que no mejoran nada o que mejoran muy poco. La mejoría es una mejoría que no hay un cambio clínico significativo. En la práctica no mejoran. El porcentaje de abandonos prematuros en psicoterapia es altísimo, es muy alto. Lo mismo que la psiquiatría, comentábamos antes que del diagnóstico que cronificaba a sus pacientes, que utilizaba directamente psicofármacos sin ninguna otra consideración, sin estudiar la psicopatología, psicofármacos que con frecuencia se mantenían
durante muchísimos años sin revisión. Bueno, pues hay pacientes y hay terapeutas que no consiguen una buena adherencia de sus pacientes. Nosotros tenemos datos de encuadres públicos, de servicios públicos en la Comunidad de Madrid, en el que hasta un 45% de los pacientes no acuden a la segunda sesión, o sea, abandonan a la primera, no acuden a la segunda sesión a la que están citados en psicoterapia, pero el porcentaje de abandonos es muy alto. Y también algo de lo que nadie quiere hablar, pero me parece que tenemos que hacerlo nosotros más que nadie para mejorar nuestra propia profesión, es que hay personas que empeoran. Entonces, la psicoterapia también produce iatrogenia. Hay personas que empeoran, y todos conocemos a alguien, todos, sin duda, conocemos a alguien que ha pasado por un proceso psicoterapéutico y que lo ha tenido que abandonar prematuramente o no, pero que en cualquier caso ha empeorado, claro. Y es un 8 o un 10%, es una cifra alta, ¿no? En resumen, como dice Alberto Jimeno, y muchos, y Norcross, y Walpole, y Lambert, y muchísimos otros autores, en la práctica real solo mejora significativamente, de una forma significativa, un 35% de los pacientes que acuden a psicoterapia. Bueno, esto es algo que, otra vez, que tampoco nos gusta, que siempre que lo rescato este dato, que está repetido en muchas investigaciones, pues mis compañeros, nuestros colegas psicoterapeutas se enfadan. No, pues yo tengo mejores resultados. Sí, sí, seguro. Estamos hablando de media. Tú tienes mejores resultados porque hay otros terapeutas que tienen peores. Exacto, estamos hablando de porcentajes, de medias, ¿no? Así que, en todo caso, habíamos empezado la sesión con el panorama del mundo psi. Pues el panorama del mundo psi, otra vez me parece que no es excesivamente alentador. Existen también, y esto me parece que es importante, porque esto es la parte más optimista. Yo creo que esta es la parte más optimista del cambio en psicoterapia. Lo que yo no sabía cuando empecé a aprender psicoterapia hace 45 años, no lo sabía, pero lo intuía y desde luego ya lo empezaba a ver, ¿no? Que hay unas diferencias muy grandes entre los clínicos en términos de resultados. Lo que nuestros colegas yanquis llaman los super shrinks, ¿no? Los super loqueros, que podríamos llamar. Esto es, hay colegas que tienen muy buenos resultados, que se mantienen además durante un cierto tiempo, y hay otros colegas que no tienen tan buenos resultados. Hay una diferencia muy grande entre clínicos, y lo que es más, yo creo, alentador, más interesante, a mí al menos me resulta muy atractivo, es que es independiente del modelo teórico del profesional. También ese gran mito de que el modelo cognitivo conductual era el modelo oro, el patrón oro de la psicoterapia, el que tenía más demostración empírica, científica, basado en la evidencia, pues resulta que no es exactamente así, que estas diferencias entre los clínicos es independiente del enfoque, y todos lo sabemos, y cuando todos los que estamos aquí hemos tenido que recomendar un psicoterapeuta para alguien de nuestra familia o para nosotros mismos, que naturalmente hemos hecho psicoterapia, no hemos elegido al azar un colega de internet. Cuando eres profesional sabes muy bien a quién tienes que elegir. Curiosamente, ¿por qué? Porque sabemos que hay diferencias entre clínicos. Estos clínicos, los super shrinks, ¿no? Este es el factor, en este momento yo creo que este es el factor más interesante en la reescritura de la psicoterapia. Es la pérdida de la importancia de la técnica y la ganancia de la importancia del terapeuta, el factor T. En este momento, la mayor parte de la investigación está dirigiéndose a investigar cómo es el terapeuta, cómo es el terapeuta que obtiene mejores resultados. Diciéndolo de una forma provocativa también, en este momento estamos en que lo que cura no es la psicoterapia, lo que cura es el psicoterapeuta. De otra forma, que luego veremos, lo que cura es el vínculo. Lo que cura es el terapeuta, sí, el psicoterapeuta. Este super shrink, ¿dónde está lo optimista de todo esto? Que cuando yo empecé a estudiar no sabíamos nada de esto, era muy intuitivo. En este momento sabemos perfectamente cómo son los super shrinks. En este momento sabemos perfectamente cuáles son sus cualidades, así que lo único que tendríamos que hacer es aprenderlas, porque son cosas que se pueden aprender, son elementos, son características personales que en todo caso se pueden ensayar y se pueden aprender, como se puede aprender a tocar el piano o se puede aprender a jugar al tenis, mejor o peor, pero finalmente se puede aprender, ¿no? En resumen, ¿qué necesitamos?
Bueno, pues yo sugiero esto, pero luego le damos vueltas. Necesitamos más psicoterapeutas. Esto es una queja permanente, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, y bueno, pues hacen falta más psicoterapeutas. Tenemos menos psicoterapeutas que en el resto de la Unión Europea. ¿Que hacen falta más psicoterapeutas? Estoy seguro. O sea, yo de eso no tengo ninguna duda. Pero, permitidme que para calentar el debate, lo que no sé es si necesitamos otra forma de hacer psicoterapia. Sí, no, no solo número, sino quizás lo que necesitamos son otros psicoterapeutas, otra manera, desde luego, más psicoterapia u otra psicoterapia, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos para empezar es más psicopatología. Necesitamos quitarnos de encima el modelo médico, quemar el DSM, que es lo que siempre digo, el DSM, este libro, el DSM, yo creo que es muy útil para encender una chimenea, porque tiene muchas páginas. Entonces nos podría ayudar a encender una chimenea, pero me parece que es importante, desde luego, desde el punto de vista de la psicoterapia no aporta absolutamente nada, ¿no? Necesitamos más psicopatología, más el cómo hemos llegado hasta aquí, más qué te ha pasado, tu historia, la biografía, el contexto, estos elementos, ¿no? Las cualidades, las características del terapeuta, mucho más que el diagnóstico, mucho más que el diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y desde luego todo ello dentro de una perspectiva de género que también está absolutamente obviada en el ámbito de la psiquiatría, de la psicoterapia y en general todavía de la vida, ¿no? Los otros psicoterapeutas, pues podéis, como os decía, podemos copiarlos, ¿no? Podemos copiarlos, claro, podemos saber cuáles son, porque se sabe, porque está publicado, porque la investigación lo ha demostrado, porque, por si alguno de vosotros o vosotras hayan hecho alguno de nuestros cursos de formación, en el curso de psicoterapia breve yo lo cuento, naturalmente, cuento detalladamente cómo son estos super swings, ¿no? Cómo son estos terapeutas que tienen mejores resultados. Y no es difícil, lo que es curioso es que tampoco es difícil, lo que ocurre es que me parece que no hemos puesto suficiente atención. Estamos terminando y para ir terminando pues quiero plantearos algo también, es un estudio, también un archivo que también os mandaré mañana por correo electrónico, ¿no? De un autor es Sami Timimi. Mirad a Sami Timimi, el segundo autor es Laura Barstra y Sami Timimi. Por favor, acordaos de este nombre. Sami Timimi es un psiquiatra infantil, psicoterapeuta, que trabaja en Londres. No, en Londres no, perdón, en Lincoln, una ciudad inglesa en todo caso. Y que es un referente en psicoterapia desde hace muchos años y al que yo también sigo mucho y quiero mucho, ¿no? Sami Timimi ha escrito muchísimas cosas. Lo último que ha escrito Sami Timimi, porque esto tiene 8 meses, es muy reciente también, como veis, es que es más psicoterapia un caballo muerto. Y comienza comienza su trabajo, si lo leéis mañana, que estará a vuestra disposición, comienza el estudio, la revisión que hace una revisión preciosa, un trabajo muy interesante, con un refrán, con un dicho de los indios Dakota, en Estados Unidos, los pocos que quedan, claro, población indígena en Estados Unidos, los Dakota, ellos dicen que cuando cabalgas a lomos de un caballo muerto, lo mejor es desmontar, lo mejor es descabalgar. Comienza su ensayo, este estudio lo comienza con esta reflexión Dakota y me parece que es una muy buena reflexión, porque quizás más psicoterapia es un caballo muerto tal y como están las cosas y con la experiencia que hay y con la investigación que hay, porque ahora hay otra vez, insisto, muchísima investigación que no había cuando yo era joven, pero ahora hay cantidades ingentes, ¿no? Entonces, quizás tenemos que pensar en que no es más psicoterapia lo que hace falta, quizás hace falta una psicoterapia que realmente sepa qué es lo que cura en psicoterapia. ¿Qué es lo que cura? Que, para empezar, por ejemplo, no es la técnica. Una cosa típica que hemos estado creyendo durante años todos es que lo que era más importante era la técnica terapéutica. Yo que llevo 40 años desde que fundamos la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, toda mi vida en la universidad, en diferentes universidades, toda mi vida en el ámbito de la docencia, la mayoría de mis alumnos jóvenes venían a pedirme herramientas. Lo que me pedían eran técnicas. En cualquier programa de formación querían técnicas. De forma que yo siempre decía lo mismo, ¿no? Que se me ponía cara de ferretero, que parecía que más que un curso de psicoterapia era un curso de ferretería, ¿no? Porque solo me pedían herramientas. No, qué va, qué va. Fijaos, lo que la experiencia
y la investigación ha demostrado hasta el aburrimiento es que en este momento la técnica terapéutica, da igual la técnica que queráis, MDR, psicoanálisis, psicodrama, gestalt, conductismo, da igual la técnica que sea, ¿no? Da exactamente lo mismo, se ocupa solo del 10%, es responsable del 10% del resultado del proceso, del 10, entre el 8 y el 12%. A medida que se va estudiando más, se va reduciendo el porcentaje de la técnica, porque lo que cura son, como decía, otras cosas, otras muchas cosas, elementos comunes, sobre todo la alianza terapéutica, curan otros elementos, ¿no? Esta otra psicoterapia más informada me parece que es la que necesitamos, ¿no? Esta psicoterapia, para terminar, eficaz y eficiente, según la investigación en este momento, según la evidencia que tenemos en este momento, esta diapositiva no es la misma que yo contaba el año pasado y espero que no sea la misma que puedo contar el año próximo, si tengo suerte, porque esto va cambiando, porque la investigación cambia y bueno, yo una de las cosas que puedo aportaros es años de experiencia clínica y desde luego de gusto por la investigación y por la lectura, ¿no? Una psicoterapia eficaz, eficiente además, o sea, que tenga un buen rendimiento entre el esfuerzo y el resultado, entre el tiempo y el resultado, pues es una psicoterapia con objetivos limitados, con una psicopatología adecuada que entienda otra vez el cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Una psicopatología basada en la biografía, en las narrativas personales, en la importancia de estas primeras relaciones interpersonales, ¿no? De esto que decíamos, de que nos construimos en la relación, ¿no? De lo importante que son estas primeras relaciones interpersonales, los determinantes sociales, las ACEs, las experiencias infantiles adversas, cómo construyen la enfermedad, cómo construyen la patología, también la salud, sin duda, claro, la ausencia de estas experiencias adversas. Una psicoterapia eficaz y eficiente es una terapia que tenga una visión sistémica, que entienda que cada cambio en nuestro paciente obliga a un trabajo adaptativo del sistema y que si no somos capaces de entender y de aceptar el esfuerzo del sistema por no cambiar, vamos a colocar a nuestro paciente en situaciones dilemáticas en las que con mucha frecuencia es mucho más fácil abandonar al terapeuta, eso es obvio, es más fácil abandonar al terapeuta que abandonar a su familia, que abandonar al sistema. La psicoterapia siempre es sistémica, porque todos nosotros estamos, nos guste o no, estamos y hemos estado viviendo dentro de un sistema, esto es inescapable, ¿no? Es una psicoterapia focalizada, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba a hacer psicoterapia con muchos de mis alumnos, de mis pacientes que vienen contándome, alumnos que supervisan, que es fácil escuchar el comentario de que llevamos dando vueltas mucho tiempo, dando vueltas a un problema, dando vueltas. A veces la psicoterapia se enreda en dar vueltas, efectivamente. Una psicoterapia eficiente tiene que focalizar en el conflicto. Hacemos psicoterapia del conflicto. Y conflictos hay 7. Pero son 7. Es que conflictos en la especie humana, en las relaciones humanas solamente hay 7. Porque está muy bien estudiado también eso, ¿no? Vamos a focalizar. Vamos a focalizar. Por eso es tan importante la evaluación. Por eso es para nosotros absolutamente fundamental que cualquier psicoterapia comience con una fase de evaluación. De evaluación. ¿Por qué? Porque si no, finalmente no sabemos de qué estamos haciendo psicoterapia. Otra vez, no se hace psicoterapia del diagnóstico, no se hace psicoterapia del motivo de consulta. Entre otras cosas porque también, como alguno de vosotros ya me ha escuchado seguro, el motivo de consulta en psicoterapia, el motivo de consulta nunca es el problema. Nunca es el problema. El motivo de consulta es un problema. Claro, la anorexia es un problema, las alucinaciones son un problema, la adicción a heroína es un problema, faltaría más. Pero no es el problema, no lo es. Estamos tratando síntomas otra vez, con mucha frecuencia. Estamos tratando diagnósticos. No, una psicoterapia focalizada necesita saber qué es lo que estamos tratando, ¿no? ¿Para qué? Pues para una psicoterapia es un viaje y poder saber dónde estamos y poder saber también a dónde vamos a llevar, ¿no? A dónde vamos a ir, que tengamos un objetivo. Todo esto dentro de que uno de los factores más importantes que sabemos hoy, ¿no?, en los aspectos curativos de la psicoterapia es la alianza terapéutica, es el vínculo. Lo que cura es el vínculo, porque nuestro paciente está en la consulta, porque precisamente lo que trae históricamente son rupturas vinculares. Eso es lo que 30 años más tarde aparece en forma de depresión, o 4 años más tarde de su nacimiento aparece en forma de TDAH, o 60 años más tarde, no importa la edad, no importa cuando el paciente venga a nuestra consulta, lo que trae, cuando se explora, son
trastornos del vínculo, son trastornos vinculares. Así que, como otra vez, como decía Alexander, ¿no? La psicoterapia es una experiencia emocional correctora. En la psicoterapia le damos la oportunidad a esta persona de recuperar el vínculo con otra persona, que es el terapeuta. Lógicamente, la mirada es una cosa absolutamente fundamental, algo en lo que llevamos trabajando nosotros en nuestro centro hace tiempo y ya se empieza a trabajar en muchos otros lugares, ¿no? Es, por ejemplo, y ya se plantea, la Comunidad de Madrid ya plantea el cambiar esa gestión, es el cómo cambia la relación el hecho de que el terapeuta esté escribiendo o no esté escribiendo mientras el paciente relata su historia. Directamente la mirada. La mirada, que el médico no esté tecleando en una computadora, que no esté tecleando en un ordenador, mientras el paciente está allí y al paciente no le miramos, al paciente le escuchamos. En atención primaria en Madrid, después de interrumpirle a los 19 segundos. Le interrumpimos a los 19 segundos y no le miramos a los ojos. Pero es que en psicoterapia con demasiada frecuencia, el psicoterapeuta, no todos naturalmente, pero con demasiada frecuencia los psicoterapeutas hemos podido estar escribiendo, a veces escribiendo compulsivamente textos que sinceramente me parece que no sé muy bien para qué sirven, porque algunos de esos textos me consta que algunos de nuestros colegas no los han vuelto a mirar nunca, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la mirada es muy importante, que muchos de nuestros pacientes lo son precisamente porque no han tenido mirada, porque no han sido vistos nunca en su vida, y que cuando vienen al sistema sanitario, el sistema sanitario repite ese mismo modelo, ¿no? Esto es, el sistema sanitario les retraumatiza, hurtándoles la mirada, ¿no? Es muy importante mirar a nuestro paciente. Esta psicoterapia eficaz, eficiente, necesita atención informada sobre trauma. Ya os digo que eso además desde el punto de vista legal se va a implementar a corto plazo y desde luego integrada. Algo que yo llevo años diciendo es que la salud mental no existe. Esto es otra trampa y lamentablemente no tengo tiempo para desarrollarlo, pero me encantaría poder hacerlo. Porque a mí esto en algún momento ya me ha llegado a enfadar, poco, porque me enfado poco en general en mi vida, ¿no? Pero la salud mental no existe. ¿Os habéis dado cuenta también de lo que supone que sigamos hablando de salud mental? La salud mental, existe la salud, pero no la salud mental. El fragmentar al ser humano en mental, corporal y social es administrativo, es una necesidad administrativa, es una necesidad que se inventaron porque se inventaron las universidades, las especialidades médicas, dos carreras, psicología, medicina, pero eso es algo que hemos inventado nosotros. Pero el ser humano no tiene separado lo mental de lo intestinal. Las bacterias intestinales afectan a su manera de sentir, afectan a sus emociones. Así que la salud mental es salud intestinal. ¿Os dais cuenta? Claro, claro, no hay salud mental. Y mientras sigamos fraccionándolo, los pacientes seguirán siendo eso, pacientes con paciencia, dando vueltas por muchos especialistas, no consumiendo ingentes cantidades de recursos y haciendo que los terapeutas estemos incómodos, con malos resultados, no estemos satisfechos porque no terminamos, me parece, de entender bien lo que le está ocurriendo a nuestro consultante. Bueno, esto es lo que tenía preparado para todas vosotras y vosotros. Os dais cuenta que es un tema que puede dar para cientos de horas, pero hasta aquí, ahora hablamos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por vuestro interés. Me piden, y como estas cosas a mí se me olvidan, me piden mis compañeros de comunicación del Foro Internacional de Formación en Psicoterapia, que, bueno, como agradecimiento por vuestra paciencia para aguantar hasta el final de la exposición, que os hacen un descuento en todos los cursos nuevos que hemos incorporado hoy o mañana o ayer, no sé cuándo están incorporados, pero seguro que ya están disponibles, todo el programa de formación nuevo que se ha incorporado recientemente en la página web, en todos, incluyendo este código que tenéis aquí, obtendréis un descuento. Pues esto era lo que yo quería contaros. Voy a dejar de compartir para que podamos vernos todos así, fantástico. Y ahora hay alguna mano levantada, María Castillo. María, te veo allí. Vamos a ver, permíteme que cambie el sistema de silencio y que pueda reactivar los micrófonos. Creo que ya está. Mira, a ver, María, por favor, a ver si puedes tú reactivar. Sí, Ahora sí, sí, ¿me ahora sí. escuchan? Bueno, un Te placer, escucho. doctor.
Le perfectamente. hablo desde Argentina, soy diplomada en suicidología y autolesiones. Me resultaba interesante consultarle a usted si veía factible la posibilidad de que se genere, ¿no? A nivel mundial, como un abordaje amplio hacia lo que sería un dispositivo único en cuanto a las conductas autolesivas o suicidas, sobre todo porque, bueno, nosotros nos encontramos en Argentina y nuestro presidente actual tomó la decisión de hacerse a un lado de la Organización Mundial de la Salud, como también de la ONU y, bueno, de determinadas otras entes gubernamentales o no, era con los que no tenían red. No por nada estoy acá escuchándolo a usted y viendo qué pasa alrededor mío. Muchas gracias. Hacer algo a nivel mundial en relación con la conducta suicida, ¿te refieres? La conducta suicida es un síntoma. Yo creo que me ayuda mucho también a insistir en lo que planteamos al principio, ¿no? La conducta suicida es un síntoma, o sea, no es un trastorno, claro, es un síntoma, es un problema, naturalmente, pero es un síntoma de alerta, de alarma, es que algo está ocurriendo. Yo no tengo soluciones y me parece personalmente que plantear intervenciones específicas en la conducta suicida está muy bien, es lo que hay que hacer en situaciones de crisis, no tengo dudas sobre eso, pero me parece que otra vez que en la reescritura que me gustaría que hiciésemos entre todos, deberíamos de pensar qué es lo que estamos haciendo para que cada vez haya más intentos y más suicidios consumados. Esto es, ¿qué está haciendo la cultura? ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿Qué estamos haciendo con los estilos de crianza? ¿Qué estamos haciendo con la conciliación? ¿Qué estamos haciendo en el trabajo? ¿Qué estamos haciendo con los noticiarios en televisión? ¿Qué estamos haciendo con la televisión? ¿Qué estamos haciendo con las redes sociales? Me parece que el suicidio, otra vez, como la anorexia, como cualquier diagnóstico psiquiátrico, recordad, un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Lo que quiero plantearos es que un diagnóstico psiquiátrico es una señal de alarma. Es que algo está ocurriendo y que tratar diagnósticos, y da igual que sea conducta suicida o que sea adicción a opiáceos o esquizofrenia paranoide, es arriesgado. Es algo que seguramente lo tenemos que hacer porque, bueno, porque lo tenemos que hacer, entre otras cosas, porque ahora mismo hasta que podamos cambiar, si vamos a cambiar, necesitaremos tiempo, ¿no? Pero Claro. creo que son cambios parciales, Ajá. y que tenemos que seguir ayudando a estas personas a título individual, pero con la mirada. Lo que os propongo es que tengamos una mirada más amplia, que miremos más allá y que miremos que los trastornos mentales son síntomas de conflictos, pero otra vez de conflictos sociales sobre los que los psicoterapeutas tenemos mucho que decir y mucho que hacer con estas personas, no tengo ninguna duda, pero sobre todo me parece, sobre todo si somos capaces de tener una mirada más amplia y no quedarnos, por favor, no os quedéis nunca más en la dopamina. La esquizofrenia no está relacionada con la dopamina se afecta, sí, 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 claro que, pero en la esquizofrenia se afecta todos los neurotransmisores y se afecta todas las funciones corporales. La esquizofrenia es una enfermedad inflamatoria. La depresión es una enfermedad inflamatoria. Si queréis plantearlo en términos de enfermedad, no es una enfermedad cerebral. ¿De acuerdo? Que ese es el matiz que me parece muy importante en psiquiatría. ¿Sabes? Así que no tengo una respuesta, perdóname, pero una respuesta concreta, más allá de esto, no tengo, ¿no? Tenemos Nuria, Meile también. ¿Tenemos alguna mano levantada? Decidme. Sí, Aquí estoy, aquí estás. doctor. Muchísimas gracias. Honrada, honradísima de estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio y escucharlo. Tengo 20 años de experiencia como psicopedagoga. Tengo años estudiando la conducta humana como orientadora conductual. Y eso que usted acaba de responder con respecto a lo que estamos haciendo para disminuir las conductas autolesivas, disminuir, observarlo. Esta Sí. vía, esto que usted nos plantea, pues está dentro de mi perspectiva. Qué tanto podemos lograrlo? En este momento, May está dirigiendo un programa para madres, para sanar a las madres, porque de ahí es donde se parte todo. Y es lo que lo veo como una semilla en este momento y de verdad que me siento muy emocionada de escucharla porque esa es mi visión. Así que gracias, me honra estar aquí.
Oye, que no puedes imaginarte cómo te lo agradezco, porque mira, a mí me parece que ese es uno de los escalones básicos para hacer esta reescritura, para hacer más que la reescritura de la psicoterapia, para hacer una reescritura del mundo en el que vivimos. Yo creo que la salud, eso que se llama salud mental, está en cuidar a las madres. Me parece que ese es el primer paso. El primer paso es la salud perinatal. La historia de vuestro paciente esquizofrénico, aquí está, veo de vez en cuando a un querido amigo mío, especialista, Ignacio Blasco, está por aquí, especialista en tratar un trastorno mental grave, ¿no? La historia de nuestro paciente, no importa qué paciente sea, vamos a ver, la historia de nuestro paciente y la tuya, y la tuya, y la tuya, y la mía, Claro. comienza el día que nuestros padres se conocen. Ujú. Y esto lo planteo también con ánimo de provocar. Ya que estáis hasta aquí, ya que me habéis soportado hasta este momento, pues que haya vosotras. Nuestra historia comienza el día en el que nuestros padres se conocen. El día en el que nuestros padres se conocen comienza una fantasía de fusión genética, para empezar, y empiezan a imaginarnos. Y empiezan a imaginarnos y finalmente lo que nosotros somos es la proyección primero genética y sobre todo epigenética de aprendizaje de esa imagen. Así que cuando nuestros padres se conocen comienza nuestra historia. Por eso la pregunta de qué te pasa no tiene ningún sentido, es una pregunta traumatizadora. Es traumática para un paciente con una anorexia, con una adicción. Hace no mucho tiempo veía a un chaval con una historia de adicción a heroína, ¿no? Y me decía a mí, no me vengas con la misma historia de siempre, no me digas con la historia de que la heroína es un problema y que tengo que dejar la heroína y que deje la heroína porque la heroína es un problema. Decía, no te enteras de nada, no os enteráis. Era la primera vez que yo le veía, ¿no? Me decía, no os enteráis de nada. La heroína no es un problema, la heroína es mi solución. El problema es lo que tengo en casa. ¿Sabes? Ese es el problema. La heroína es la solución, es mi solución. Y no hacéis más que decirme, ¿sabes? Como fue en su momento el tratamiento de la anorexia nerviosa, ¿no? Con esa obsesión enfermiza para que la paciente ganase peso. No, el problema no es la anorexia, ¿no? Esa es la solución también, ¿no? ¿La solución de qué? De un problema. ¿El problema dónde está? Pues el problema comenzó el día en el que tus padres se conocieron. Ahí comenzó el problema. O ahí comenzó la salud. Quiero decir, ahí comenzó el problema cuando nos ponemos en población clínica. Claro, cuando la población clínica es una población pequeña. La mayor parte de las personas no vienen nunca a nuestra consulta. La historia de esas personas, la historia de todos los que estamos aquí, comienza cuando nuestros padres eligen nuestro nombre. Por ejemplo, yo me llamo José Luis y sé muy bien por qué me llamo José Luis y a qué elementos del sistema estoy honrando. Lo sé perfectamente bien. Es una historia otra vez sistémica, ¿no? Así que la madre y el embarazo de la madre, ¿verdad? El embarazo de la madre y la madre, porque antes hablábamos de cómo se conecta el sistema psico-neuroendocrino inmunitario, que luego se convierte en una esquizofrenia, en una depresión o en un lupus eritematoso o en una enfermedad autoinmune, la que queráis, también en cualquier enfermedad corporal, en una dermatitis atópica, en una enfermedad asmática. Eso comienza a hacerse en el embarazo y se termina de hacer en los 3, 4, 5 primeros años de vida bajo la mirada de mamá y de papá, de las figuras significativas de apego. Ahí está la salud. Ese es el trabajo para la salud, no solo la salud mental. Ahí es donde se aprende a comer, se aprende a dormir, ahí se aprende a caminar, se aprende a moverse, se aprende a tolerar la frustración, se aprende a querer. Luego aceptas el amor que crees merecer. Ahí es donde eres querible y te sientes no solo querido, sino además te sientes querible, que es importantísimo, porque muchos de nuestros pacientes no es que no se sientan queridos, que no lo son, es que además no se sienten queribles, que eso es absolutamente trágico para ellos. Todo eso ha comenzado con la mirada de mamá. Mamá no les ha podido mirar, que quede claro, no estoy haciendo un juicio, no quiero hacer un juicio de valor sobre papá y Total. mamá. Ujú. Correcto, lo han hecho mal, seguramente han hecho lo que han podido. ¿De acuerdo? Así. No voy a hacer un juicio de valor de ninguna manera, pero ahí comienza ese problema que 20 años más tarde tenéis en la consulta. Obviar eso es retraumatizador, porque además lo que mis pacientes me han enseñado es que ellos lo saben. Ellos saben que aquel abuso sexual tiene mucho que ver con su fibromialgia. Ellas lo saben todas.
absolutamente todas lo saben. Y que no les preguntemos sobre eso y que no podamos intervenir sobre eso es retraumatizador para ellas. Y eso es lo que hace el sistema sanitario, retraumatizar a muchos pacientes. ¿Ok? Exacto. Así que muchísimas gracias, un honor. Gracias. Gracias a ti por recordarme ese matiz. Tenemos, bueno, tenemos todavía un poco de tiempo, pero tenemos muchas manos levantadas. ¡Qué maravilla! Contadme cosas. El que quiera, a ver. Hola, yo soy Nuria. Nuria. Estaba esperando. Sí, buenas tardes. Lo primero agradecer y dar la posibilidad de que participe, porque yo no soy terapeuta ni soy profesional. Yo estoy contactando con vosotros desde, bueno, pues de manera privada, y en mi caso la historia es mi madre, que es enferma desde hace 30 y tantos años con un diagnóstico de bipolaridad tipo 2, en la que yo veo y creo que está tratada por psiquiatras de la vieja usanza, que diagnostican una enfermedad y que lo único que hacen es un tratamiento farmacológico sin dar apoyo a la persona. Y como usted dice, pues dejando mucho sin tratar para que mi madre en algún momento pueda no ser tan dependiente de una pastilla hoy, otra mañana, pasado, y llevamos como 7 brotes desde que yo tengo uso de conciencia, desde mis 13, 14 años, ahora tengo 46. Entonces, busco a alguien que se asemeje a su opinión, busco un terapeuta que nos pueda acompañar en esta historia, y deseando de que mi madre siga cumpliendo años, que cumple 68 ahora, es súper joven. Pero bueno, me gustaría que usted me dé la opinión de cómo seguir en este curso, a dónde me puedo dirigir y buscar apoyo. Nuria, no podemos, lamentablemente no puedo hablar de tu madre, no podemos ver casos particulares en estas sesiones, ¿no? Yo te recomendaría, no sé, ¿desde dónde te conectas? ¿Dónde estás, Nuria? ¿Dónde vives? Yo en Madrid, mi madre en Santander. En Santander. Bueno, pues contacta si quieres con nosotros, que me manden a mí un correo tuyo y yo miro a ver si puedo recomendarte a alguien en Santander. Vale, el trastorno bipolar es uno de los trastornos. Muchas gracias, Nuria, en todo caso, por tu participación y disculpa que no pueda entrar en el tratamiento del caso, ¿no? Pero el trastorno bipolar es uno de los ejemplos de la vieja usanza, ¿no? Que dice Nuria que lamentablemente no es tan vieja, o sea, que es que sigue siendo así, ¿no? Y es un ejemplo también de cómo los psicofármacos pueden ser útiles, porque algo que también como psiquiatra me puede preocupar un poco es que penséis que yo estoy absolutamente en contra de la psicofarmacología, y eso no es cierto. Los psicofármacos son útiles en un trastorno bipolar, pueden serlo. La preocupación de Nuria y la mía y la de muchos otros psiquiatras es que eso sea para toda la vida. ¿De acuerdo? Los psicofármacos son, recordad esto, ¿no? Los psicofármacos son un recurso, pero nunca son el tratamiento. Nunca son el tratamiento. Son un recurso muy útil. Yo he recetado miles y miles de psicofármacos en mis 45 o 46 años de práctica, ¿no? Ya os podéis imaginar. Son un recurso, pero no son el tratamiento. Y el trastorno bipolar es un ejemplo de trastorno mental grave, es un ejemplo de historia, es un ejemplo de lo que estoy contando. Nuria no nos va a contar la historia de su madre, ni yo se lo voy a preguntar, pero ya lo sé. O sea, la historia de su madre yo ya me la sé. ¿Sabes? Lo sé porque he visto muchas personas con un trastorno bipolar y son todos relativamente parecidos, para nada, porque no hay dos pacientes parecidos, pero la historia de sufrimiento sí que es una historia de sufrimiento, insisto, no es una historia parecida, no es la misma, pero siempre hay una historia de sufrimiento, ¿no? Claro. ¿Que requiere? ¿En crisis agudas psicofármacos? Sí, sin problemas. El problema de los psicofármacos nunca es empezar, el problema de los psicofármacos es cómo terminamos, es cuándo lo terminamos, ¿no? Es terminar. Y esa es la preocupación de Nuria, la mía y la de todos nosotros, ¿no? León, que veo que hace tiempo también levantaste la mano. ¿Estás ahí? Cuéntame, León. Gracias. Sí, bueno, primero felicitarte. Creo que eres un ser maravilloso, la vanguardia de todo lo que estás haciendo como médico, como psiquiatra, como psicoterapeuta, etcétera. Y coincido 100% en todo lo que dices,
Yo entiendo de que desde la ignorancia surgió la medicina, de la medicina la psiquiatría, la psiquiatría la psicología, la psicología la psicogenealogía, quizás no las haya sentido nombrar o no, desde la medicina a la tradicional, a la medicina ortomolecular o la PINE, la psiconeuroinmunoendocrinología, etcétera, y vamos evolucionando. Lo que sí yo veo en vos, cómo has evolucionado desde vos como psiquiatra, porque muchos fueron médicos como Freud, Jung, que son los que más sigo, médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, y fueron evolucionando. Pertenezco al movimiento sistémico, etcétera, o sea, coincido totalmente, no se puede trabajar las terapias individuales, creo que es una gran trampa, y la psiquiatría, lo terrible de la psiquiatría que veo hoy, es que si no se hace psicoterapia, aunque sean medicados, los matas a la persona. ¿Me entiendes? He visto millones de casos, etcétera, y te puedo decir algo desde otro lugar, quizás más vanguardista o quizás porque no están en las universidades, que muchos, como tú dices, que todos los conflictos vienen de la familia, por supuesto, para mí todo es transgeneracional, entonces la familia es, digamos, es la que inconscientemente quizás y la sociedad, el inconsciente colectivo, en la sociedad en que vivimos, el patriarcado, la sociedad tóxica en que vivimos, hay un historiador que habla, Yuhan, el imaginario que hemos creado culturalmente, digamos, la inferioridad de la mujer en la sociedad y que no ocupa un lugar de igualdad al lado del hombre, el patriarcado que no existe, somos sexuales, no somos heterosexuales, hay muchas cosas que hay que cambiar dentro del sistema y seguimos en una sociedad tóxica, obviamente. Y vos estás haciendo un milagro dentro de un milagro maravilloso que muy poca gente entiende porque ignoramos, el 90% ignora todo lo que tú dices. O sea, no está incorporado dentro del sistema todavía. Entonces, como yo hace 20 años estoy desde otro lugar, pero sí acompaño toda tu filosofía, por supuesto hace mucho tiempo y gracias a Sandra Evangelista, que es una gran médica y colega mía, a gran amiga, me ha presentado a todos estos grandes personajes de este presente como tú, tan maravilloso, que la verdad te agradezco muchísimo y ojalá 500 personas hagan cursos contigo para que evolucionemos de una vez por todas y Gracias, salgamos León. de esa gran trampa espantosa, porque ¿cómo puede ser? Conozco millones de casos y quiero hacer rápido, disculpen. eh, eh, los padres directamente tienen algún problema, los hijos se lavan las manos, no se hacen cargo, yo no sé a quién salió hace mi hijo, lo mandan al psiquiatra, los medican y después terminan en neuropsiquiátricos y dije, tú has querido abortar ese hijo y no lo lograste y ahora lo estás abortando simbólicamente, ¿me entiendes? Quizás no lo hayas escuchado de esa forma, pero es así. ¿Me entiendes? Entonces hay tantos conflictos ahí que no se resuelven o que no los hacemos cargo los padres y creemos que los problemas son de los hijos. No, Claro, sí, ellos eso tendrán, es, ellos biologizarán para que nos muestren a nosotros, padres, ancestros, resuelvan para que yo sane. Pero eso eso no está sucediendo, no existe esa conciencia. es así, es así. Gracias, León. Eso es exactamente así. Y los padres, claro, los padres, como todas otras instancias, también han obtenido muchos beneficios También, inconscientes de esta cultura. Por eso la cultura somos por la todos, ¿eh? misma cultura, claro, La somos todos. totalmente. La sociedad somos todos, ¿no? Qué bien, gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra mano? Tenemos para un par de preguntas más. Hola, Sí, ¿quién eres? hola, soy Sama, estoy por ahí. Sama el Mernisi. Aquí, ya está, aquí te veo, sí. Hola, Sama, cuéntame. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por toda la información y por todo el conocimiento que estás dejando por ahí para el mundo. Voy a ir rápido y es un poco diferente mi pregunta, creo que me estoy desencaminando, pero bueno, me da curiosidad saber, em, digamos que para el 2030 más o menos se prevé que podría existir la posibilidad de, si quisiéramos, reemplazar al 99% de los trabajos que hoy existen. Sí. La verdad, yo soy psicóloga y me gustaría saber un poco tu opinión
respecto a la inteligencia artificial y cómo crees que podría, o sea, qué podríamos tener nosotros como humanos y qué podemos aportar a la humanidad, que la inteligencia artificial, que encima se están desarrollando robots con unas, digamos, que pueden sustituirnos ya no solo cognitivamente, sino también físicamente. Entonces, y probablemente pues puedan leer matices que nosotros nos costaría quizás un poco más o tardaríamos un poco más. Simplemente quisiera saber un poco sobre su opinión al respecto. Yo soy optimista con respecto al reemplazo. Optimista en cierta medida, quiero decir, si la inteligencia artificial nos va a pasar por encima a los psiquiatras antes, eso está bien estudiado ya, eso ya se sabe. De hecho, hay programas de inteligencia artificial que son mejor valorados por los usuarios que los psiquiatras de carne y hueso. O sea, eso ya está hecho. La psiquiatría actual es muy fácil, además. La psicoterapia es más difícil, pero la psiquiatría es muy fácil de superar. Para que eso no ocurra, ¿cuál es el matiz diferencial? Tú lo has dicho muy bien y varias veces, es lo humano. Lo humano. Lo que ocurre es que lo humano es una de las cosas que se ha perdido en las facultades de medicina y en las facultades de psicología. El DSM, entre otras cosas, y el modelo farmacéutico ha matado lo humano. Mientras seamos capaces de mantener lo humano, por eso nos preocupa tanto y por eso decía que soy optimista, siempre que podamos hacer esta revolución que hace falta, esta revolución, esta reescritura, hacerla incruenta, ¿no? ¿Y cómo? Rescatando lo humano, reforzando lo humano, reforzando los vínculos. Acuérdate, lo que cura es el vínculo. Y ese vínculo humano, la IA va a tardar mucho tiempo mucho tiempo si quizás lo hace. Pero solo lo cognitivo, solo la técnica, sin embargo, lo que es la técnica, lo que habéis aprendido como técnica, la IA lo va a hacer mejor que nosotros. O sea, si solo aprendemos técnica, decía Letamendi, un médico del siglo XIX, el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y aquello me pareció genial. El psicólogo que solo sabe técnica, ni psicología sabe. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que recuperar? Lo humano. ¿Qué nos va a defender de la IA? Lo humano. El vínculo humano, lo humano. Lo humano, no eso de la empatía y tal, eso hay que también desarrollarlo, ¿no? Lo humano, y básicamente es la mirada incondicional, es lo humano. Entonces, desarrollad eso es lo que hay que eso es lo que desarrollan los super shrinks y obtienen mejores resultados, menos abandonos, esto es, y esos serán los que van a sobrevivir. Hay muchos profesionales de la medicina y desde luego de la psicoterapia, muchos profesionales que van a ser sustituidos por la IA, seguro. Y es lo humano, forzad eso, exagerad lo humano, la cultura, lo humano, ¿sabes? Lo oculto, lo humano, lo específicamente humano. Eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar. Muchas Una gracias. pregunta más. Doctor Sí, José, sí, cuéntame. hola. Doctor José, hola, Sí, buenas tardes. sí, Sandra. Sí, doctor José, bueno, un placer estar con usted en esta hermosa información. Lo sigo hace poco, pero bueno, me ha edificado muchísimo como terapeuta. Y mi pregunta es la siguiente. He estado escuchando de la psicoterapia breve, de la cual hace referencia a la doctora Snar, de 22 sesiones. Sí. ¿Ustedes tienen esa formación? ¿Es un curso? ¿Cómo se llama? Porque, bueno, tengo mucha expectativa de comenzar a estudiar con ustedes y me interesó mucho ese enfoque de explicación que comentaron con respecto a esa terapia de 22 sesiones. Sí, Muchas entre gracias. 22. Sí, ese es un trabajo concreto que ha hecho Begoña, en el que yo participé, pero también con otros compañeros, alumnos nuestros, precisamente del máster, un trabajo sobre 80 pacientes con fibromialgia. Entonces, Begoña Aznárez desarrolló y un trabajo que se hizo en colaboración con un hospital de la red pública de la Comunidad de Madrid. Es un trabajo para evaluar y tratar la fibromialgia con una técnica concreta, con un protocolo de tratamiento y una técnica. Un protocolo que incluía la fase de evaluación, la intervención propiamente dicha. Y el total
como protocolo fueron 28 sesiones. Nuestra práctica en psicoterapia breve, que eso está descrito pues, en el propio curso de experto en psicoterapia breve, desde luego en el máster, en la práctica para los pacientes en general, ¿no? Pueden ser entre 22, 26, 28, 30 o 50. En cualquier caso, lo que es importante es que siempre el tiempo tiene que estar limitado, porque la limitación temporal es la mejor palanca movilizadora que hay. Y eso está también muy bien desarrollado, muy bien investigado. La mejor palanca movilizadora es la limitación temporal. El caso de Begoña, que tuvo que hacerlo además dentro de un grupo de pacientes naturalmente, claro, en un gratuito, en un encuadre gratuito, en un hospital público, en el que tampoco había mucha demanda y poco tiempo, lo hizo en 22 sesiones. Y fue un protocolo específico para tratar la fibromialgia, en la que descubrimos que en el 100%, en un porcentaje altísimo de los casos, había antecedentes de abuso sexual y en todos, en el 100% de los casos, experiencias traumáticas en su historia. Entonces ella trató a las pacientes con un protocolo que ha diseñado ella de EMDR, que yo creo que también lo cuenta en el curso de Clínica Intervención en Trauma con EMDR, que a partir de ahora ya está incluido en nuestro foro, en el foro internacional, ¿no? Sí, pero bueno, eso es un protocolo concreto de 22 sesiones y con fibro. Pero eso es lo que contamos. En todo el máster es cómo hacer psicoterapia con tiempo, objetivos limitados y con todo esto, ¿sabes? Con todas estas variables que estamos contando aquí esta tarde, ¿vale? Ya. Doctor, ¿y cómo sería como para llevar un hilo conductor organizado de tomar los cursos? ¿Está esa estructura diseñada para uno ir en creciente de curso a curso? Sí, está diseñada. El máster que hemos configurado es un máster que tiene 6 cursos de experto, 5 son obligatorios y uno puedes elegirlo entre varios, pero 5 son obligatorios porque está todo muy estructurado, ¿no? Lo que nosotros podemos ofrecer en este máster es fundamentalmente lo que nos han dicho los miles de alumnos que lo han hecho, es una estructura. Básicamente es una estructura para luego ver y tratar al paciente, ¿no? Entonces hay un orden. El orden, si tú me lo preguntas, aunque el orden puede variar porque el alumno lo puede elegir, pero si tú me lo preguntas, el orden sería primero el experto en psicoterapia breve, después el de evaluación. Claro, porque lo que nos parece fundamental, otra vez, lo que yo he podido ver por mi propia experiencia antes, cuando empecé a hacer psicoterapia y desde luego con los alumnos que tengo ahora, es que a veces hacemos psicoterapia sin saber de lo que estamos haciendo psicoterapia, lo cual es chocante. Cualquier cirujano hace una exploración previa, cualquier médico hace una evaluación previa, los psicólogos no, los psicoterapeutas, pueden ser médicos también, claro, los psicoterapeutas no, empezamos a tratar sin saber muy bien lo que estamos tratando, ¿no? Así que el primero sería psicoterapia breve, luego el de evaluación psicológica. Es el segundo seguro, para empezar a evaluar y para poder entender, para ver los conflictos, cuáles son. Yo os he dicho antes, con ánimo de provocar, que son 7 conflictos. De verdad que son 7. Eso es una investigación fantástica que hicieron en la Universidad de Heidelberg, que está muy bien contrastada científicamente, que luego se tradujo y se desarrolló en la Universidad de Chile y que luego lo hemos desarrollado nosotros en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Son 7 conflictos. A veces los psicoterapeutas nos complicamos la vida nosotros solos, porque no somos capaces de focalizar. Entonces es importante focalizar, porque eso hay un antes y un después, te alegra la vida, sinceramente, te hace, también la práctica te la hace más fácil, ¿sabes? Porque ya sé lo que tengo que hacer, ya he puesto el foco, ¿no? Y no voy dando vueltas y vueltas y cada día el paciente me trae una cosa. No, el paciente me trae una cosa y yo lo reconduzco hacia ese foco principal. Por eso puedo hacerlo en 22 o en 26 o en 30 sesiones. Si no, no puedo. Si no, ciertamente no puedo hacer eso, ¿no? ¿Sabes? Entonces el segundo sería el de evaluación psicológica y psicodiagnóstico y el tercero el de psicopatología y psiquiatría. A mí también me parece que una carencia absoluta de todos los profesionales de la salud, que a mí me llama mucho la atención, hablamos ahora entre colegas, de profesionales de la salud. ¿Os habéis dado cuenta que realmente no somos profesionales de la salud? ¿Que somos profesionales de la enfermedad? La salud en medicina, yo soy médico, claro, la salud en medicina se perdió hace 50 años. Se olvidaron, hace 50 años se olvidaron, en las facultades de medicina se olvidaron de la salud, en las de psicología yo creo que nunca ha estado, pero en medicina se olvidaron de la salud hace muchísimos años, así que ahora seguimos hablando de profesionales que somos profesionales de la salud cuando realmente lo único que hacemos es ver enfermedades, ni siquiera enfermos.
lo que vemos son enfermedades, lo que vemos son diagnósticos, anorexias, bulimias, fobias sociales, fobias de no sé qué, ansiedad generalizada. ¿Os dais cuenta? No vemos personas, vemos diagnósticos. Bueno, pues esto hay que revertirlo. Y me parece que para revertirlo, yo creo que lo que perdimos, me parece también, que lo que os decía al principio, yo lo único que puedo aportar aquí es años trabajando y leyendo, ¿no? Y yo creo que lo que perdimos es el estudio de la psicopatología. Es el estudio de una psiquiatría sensata, de una psiquiatría humana, de una psiquiatría con rostro humano, de una psiquiatría en la que sea capaz de entender otra vez que tu historia comenzó cuando tus padres se conocieron. Y esa psicopatología, el cómo hemos llegado hasta aquí, porque a veces cuando uno sabe, cuando uno se plantea bien el problema, la solución viene sola. Si la mayor parte de las veces en la vida en general, la solución no aparece porque no sabemos plantear el problema. Lo que yo os propongo es que aprendamos a plantear el problema. Y para eso necesitamos una buena evaluación, escuchar al paciente desde sus abuelos. Escuchar al paciente desde sus abuelos, ¿no? Lo transgeneracional, porque todo eso se transmite. Y eso se hace con una evaluación sistematizada, que lo hace Begoña, que también, pues ese es el gran aporte, lo que queríamos, la gran noticia que queríamos contaros hoy, ¿no? En el curso de evaluación psicológica. El entender eso, el entender el cómo hemos llegado hasta aquí, aprender a cambiar la pregunta. La pregunta nunca, no puede ser más ¿qué te pasa? La pregunta es ¿qué te ha pasado? ¿Vale? Entonces, esos tres son en este orden, ¿de acuerdo? Y luego ya a partir de aquí lo que tú quieras, porque luego está el de medicina psicosomática, que hombre, a mí, en lo personal, que yo empecé con la medicina psicosomática en España, es verdad, hace 50 años, antes incluso de terminar la carrera, pues a mí el entender también la relación entre lo corporal y lo psicológico, una vez que yo entiendo que la salud mental no existe, que la salud sí, pero que la salud solo puede verse integrada, pues también el curso de medicina psicosomática también es obligatorio, claro, en el máster, para conseguir el máster, porque me parece una preciosidad, además, ¿no? Poder entender lo que dice el cuerpo cuando la boca tiene que callar. Y la boca tiene que callar, entre otras cosas, porque el sistema sanitario no lo pregunta. ¿Entendéis? Que esto es también lo que podemos enseñaros, ¿no? Con suerte, si confiáis en nosotros. Lo que podemos enseñaros en el curso es a preguntar y a tener valor para preguntar y saber, y a veces saber. Yo no lo sabía, yo lo he aprendido, a mí no me lo enseñaron en la facultad, ni en la especialidad tampoco, yo lo tuve que aprender después, ¿no? Y sigo aprendiendo porque nosotros seguimos estudiando. Y, colegas, con muchísimo dolor tenemos que terminar, pero lamento muchísimo, hay muchas manos levantadas, la verdad es que me da muchísima pena. No, gracias a ti, me da muchísima pena no poder hacerlo, pero es tardísimo, estamos fuera del horario previsto y convocaremos, teniendo en cuenta, ¿no? que parece que os interesa, yo estoy encantado de que os interese, encantado de compartir y que me permitáis, para mí es un lujo, que me permitáis seguir pensando. Yo le doy vueltas y pienso mucho en vosotras cuando preparo la presentación y todo eso me mantiene, iba a decir me mantiene joven, es imposible mantenerse joven, pero se nota menos seguramente los años que tengo, así que otra vez os lo agradezco muchísimo de todo corazón. Como digo siempre, si no os ha servido para otra cosa, al menos que sepáis que me habéis hecho muy feliz, que lo sepáis, que he disfrutado mucho, que muchísimas gracias. Un verdadero placer compartir con vosotras y con vosotros este espacio, un honor, un lujo, un gusto, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. 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 Chao. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, eres el mejor. Gracias a todos. Gracias. Gracias. El mejor, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias desde Colombia. Gracias desde Madrid. Desde Chile. Muchas gracias a todos. Desde Uruguay presente. Muchísimas desde Guatemala. bien. Gracias desde Los Ángeles. Qué maravilla. Gracias desde el sur de Chile. Me impresiona. Gracias desde Argentina. Gracias desde Panamá. Gracias desde Almería. Bien, gracias. Gracias desde Barcelona. Gracias desde Misiones. Desde Cantabria. Gracias desde Murcia. Gracias desde Alemania. Desde Málaga.
¿Cómo Qué os lo lindo agradezco? esto. Gracias desde Uruguay. Gracias, de verdad, otra vez. Gracias. Genio. Gracias, doctor. Me siento conmovido. Muchas gracias desde Córdoba, Argentina. Me siento muy conmovido. Muchas gracias desde México. Os lo agradezco de todo corazón. Qué lujo verte, José Luis. Sois maravillosos. Sois maravillosos. Genio. Mucho amor incondicional para todos. Doctor, desde Uruguay. Los Chao. amo. Doctor, seguir aprendiendo. Gracias. Chao. Gracias. Genio total. Gracias. 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 Finito. Gracias totales. Ay, qué genio.